Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por su puntualidad. Estamos dando inicio a nuestro Foro de Desarrollo Económico Regional IPE Loreto 2021. Esta es la segunda vez que desde el Instituto Peruano de Economía hacemos un evento centrado en Loreto para analizar los logros y retos del desarrollo económico y social de la región. Nos hubiese encantado estar en la región presencialmente, pero ahora, por las circunstancias que conocemos, hemos pasado a un formato virtual en el que estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Este foro busca contribuir mediante información objetiva al entendimiento de los factores que determinan el desarrollo económico regional y busca también alentar el debate informado respecto a las políticas públicas que orientan este desarrollo. El IPE y sus aliados, que en esta oportunidad son la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, el Colegio de Economistas de Loreto y la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios de la Universidad Nacional de la Amazonía, propiciamos diferentes espacios que ayudan a abrir el debate, tanto entre la población como entre las autoridades regionales. Nuestras actividades son gratuitas y todos los asistentes pueden recibir certificados de participación. Esta tarde escucharemos a David Tuesta, exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de la Competitividad. También contaremos con una presentación a cargo de Diego Macera, gerente general del IPE, además de Vladimir Chong, director del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de la Amazonía, y Ricardo Boria, presidente de la Cámara de Comercio de Loreto. También tendremos un espacio para preguntas y respuestas que pueden dejar en la casilla asignada. Esta estará activa durante todo el evento y les pido que al hacer la pregunta especifiquen por favor a qué expositor está siendo dirigida. Nosotros trataremos de agrupar aquellas que sean similares para darle respuesta a la mayor cantidad posible. No olviden también que el día de mañana a las 5:30 continuaremos con una clase de economía pública para todos los interesados a cargo de Paola Herrera, economista del IPE. Y bueno, después de esa breve introducción, le doy la palabra a David Tuesta. Muchas gracias, David, por estar con nosotros y estamos listos para escucharte. Muchísimas gracias, María Pía. Un placer dirigirme a toda la audiencia. Encantado de participar en este foro con foco en Loreto. Y si me permiten, voy a compartir una presentación de tal manera que me pueda guiar y al mismo tiempo ilustrar al evento. Ahora, déjenme ver si es posible hacer esto. A ver, ¿qué sucede? Me parece que tengo problemas para compartir. A ver, número 2. Por algún motivo no puedo compartir, María Pía. Quizás te lo pueda pasar por... Sí, mándamela por favor y yo la proyecto. Por si acaso. Entonces yo sigo intentándolo, pero no sé qué está pasando. Ya, ahí te debe llegar. Listo, aquí está. Excelente. Excelente. Muchas gracias, María Pía. Pues bueno, si pasamos, si quieres, directamente a la primera, a la que sigue, perdóname.
Sí, mire, voy a organizar la presentación en estos 6 puntos. Primero, una rápida reflexión respecto a los aspectos, digamos, que han estado detrás de la senda de crecimiento que hemos tenido sobre los últimos años, sus principales fundamentos y aspectos que necesitamos fortalecer de fortalecer y seguramente mejorar de cara a tener mejores perspectivas, digamos, en el futuro, ¿no? Luego, en la segunda parte, vamos a hacer un foco en Loreto con respecto a cómo ha sido el desempeño de sus principales indicadores. Vamos en la tercera parte a comentar un elemento que es clave para el desarrollo loretano, que es el rol que tiene el sector público y su gestión, porque de ello depende en gran medida que se puedan ejecutar los recursos con los cuales cuentan, en gran parte de sectores extractivos. Luego vamos a comentar cómo va esta ejecución de los recursos y vamos a relacionarlo con el plan regional exportador que tiene la región, qué es lo que falta potenciar, digamos, las posibilidades que tiene a partir de empujar determinados aspectos de este plan. Vamos a hacer una revisión prácticamente en tiempo real de cómo viene la ejecución del canon, gracias al dashboard que ha desarrollado el Consejo Privado de Competitividad, que permite hacer un seguimiento de las regiones, y al final una lámina de una problemática actual, que es de la conflictividad social, digamos, y elementos que hay que tener en cuenta de cara a dar una mayor viabilidad a las perspectivas. En la siguiente, por favor, sigamos. Fíjense, en esta lámina lo que tenemos es una foto, digamos, de lo que ha sido el crecimiento económico desde los años 60 hasta justo antes de la pandemia, ¿no? Si observamos en la primera parte, antes del primer hito de color rojo, lo que podemos apreciar es prácticamente un estancamiento, ¿no?, de la economía. Casi podríamos decir que pasó muy poco hasta los 90, ¿no? Solo se presentó un incremento de 30% durante 30 años, ¿no? Una situación, digamos, que en principio significaría como que el tiempo se hubiera detenido, ¿no? En ese momento, como ustedes saben, el Perú luego experimentó una crisis profunda que se refleja justamente en esta última caída que se cerró antes del Triángulo Rojo. Luego vinieron los momentos de reformas profundas en la economía, que incorporó también cambios en algunos aspectos de carácter institucional, sobre todo la incorporación de dos pilares claves, como es un Banco Central de Reserva Independiente y progresivamente reglas fiscales que permiten pues, que la economía se movilice, digamos, o se comporte dentro de una situación de prudencia. Y luego lo que observamos es una senda creciente, ¿no?, que va desde desde el primer punto rojo hasta el último, ¿no? Fíjense que hasta el 2019, digamos, el PBI se había multiplicado por 4 desde el 60 hasta el 19, pero en gran medida ese crecimiento que se produce en la última parte, 3, ¿no? Por 3, digamos, es lo que se observa de crecimiento en el año 1990. Una senda importante que al final se detiene, ¿no? Se ve una cierta ralentización a partir de la última década. El crecimiento es más tenue, ¿no?, respecto a la senda observada, y así es como llegamos más o menos hasta ahora, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Fíjense ahí lo que tenemos es un poco la senda, esa línea punteada que está al final demarcada con el punto 1, nos señala pues cómo cuál debió haber seguido la trayectoria que la economía debió haber experimentado, ¿no? Pero en realidad vemos ahí esta línea naranja, al final se presentó una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Al final lo que sucedió
fue una pendiente de crecimiento limitada, en gran medida, digamos, porque hubo una serie de confluencia de factores, digamos que fue más complicado para los gobiernos impulsar reformas. Podríamos decir también que de repente hubo un menor apetito por hacerlas, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, de la mano también o coincidentemente con esta falta de apetito y complejidades, pues el clima político también se hizo agudo, ¿no? Prácticamente los últimos 5 años han sido años de volatilidad, como ustedes saben, en el ámbito político. Tuvimos una sucesión de presidentes, un clima complejo para impulsar la inversión. Coincidió también con un escenario de menor nivel de materias primas, ¿no? Que ahora esto ha vuelto a aflorar, ¿no? Entonces, al final llegó, pues, ya para simplemente como en un contexto de llover sobre mojado, llegó la pandemia, ¿no? Justo en el punto y con esta caída que ya no la explicamos porque la conocemos bastante bien y la hemos vivido, ¿no? Vamos a ver una gráfica más adelante, de lo que fue la caída en el 2020 y el rebote que de cierta manera estamos experimentando ahora. Siguiente, por favor. Acá tenemos una comparativa con otros países. Siempre es bueno también observar qué pasó en el resto del mundo, ¿no? Al final, dentro de la teoría de la escasez, ¿de acuerdo? También impacta, pues, en el ámbito de la competitividad, ¿no? Esto implica que uno trata de ubicar un lugar en el mundo respecto al resto, ¿no? Para destacar, para crecer, para tomar mayor relevancia en determinados mercados. Somos una economía globalizada y nos interesa tener un buen desempeño y manejo, ¿no? Que permite bienestar para nuestra población. Entonces nos permite ver algunas situaciones respecto a algunos países de la región, como es el caso de Chile, que lo tienen ahí con la línea gris, Brasil, que lo tienen con una línea azul un poquito más tenue, y Perú, que está con esta línea azul, celeste, bastante más gruesa, ¿no? Y nos comparamos con otros países que han tenido una relevancia importante en el mundo emergente asiático, que fueron emergentes, vamos a llamarlo así, justo en los 60, ¿no? Justo cuando la economía peruana, como vimos, se estanca, ¿no? La línea celeste que ven ahí para Perú más gruesa es la misma línea que observamos anteriormente, la que hemos venido discutiendo, pero ahora la comparamos con este resto de países, ¿no? Y claro, mira, si vemos al comienzo, en el lado izquierdo de la gráfica, Perú estaba en una posición muy parecida a todos los países que tenemos en la muestra, ¿no? Salvo Japón, que ya venía teniendo un dinamismo bastante importante y sobre todo que se fue consolidando desde los 50, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Salvo el caso digamos, también de Chile, que estaba también en alguna posición mejor, ¿no? Aunque no tan diferente o tan marcada como la que se tiene ahora. Con el resto de países, como Corea, como Tailandia, como Malasia, estamos en condiciones bastante similares, ¿no? Incluso fíjense el caso de Tailandia, ¿no? Que es el país en color verde, estaba con un nivel de ingreso per cápita bastante bajo, ¿no? Fíjate que este gráfico lo que recoge es cuánto produce, ¿no? Cada habitante, ¿no? Cuánto del PBI que se genera corresponde a cada habitante, ¿no? Entonces, mientras Perú se estancaba, observamos cómo el resto de países empieza a desplegarse y vemos al final pues las brechas que se empiezan a generar, ¿ya? Fíjense el caso de Corea, ¿no? En la línea naranja, Corea estaba en condiciones de nivel de ingreso per cápita muy por debajo de Perú, la línea naranja, ¿no? Comparada con esta línea azul gruesa, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos da un primer mensaje, ¿no? Que en realidad, digamos, la historia que vivimos antes de los 90, al menos en el ámbito económico, es una historia detrás de donde se generaron una serie de experimentos, ¿no? En cuanto al manejo de la economía y que claramente fracasaron, ¿no?
claramente fracasaron porque tenemos acá otros países que le fue muchísimo mejor que a nosotros, ¿no? Entonces, no es que a todo el mundo le fue mal, no. Perú hizo las cosas malas, de forma incorrecta, eh, se, se incorporaron, se primó la ideología, se imprimaron, en algunos momentos se primaron modelos un poquito más totalitarios, dictaduras, militares, experimentos con la izquierda, digamos una izquierda bastante irresponsable, ¿no? En gran medida. Luego ya hemos empezado a tener una senda de mejora, pero claro, las brechas han sido difícil acortarlas con países que no han dejado de tener a la productividad como un elemento clave para su desarrollo, porque al final la productividad, que lo que significa en términos generales es producir más y más con los mismos factores de producción, capital, trabajo y todo lo que significa la tecnología y la innovación, eh, que potencian estos factores, es la única vía sostenible para generar prosperidad a largo plazo, ¿no? De hecho, este concepto no es un concepto de derechas, no es esto tiene nada de derecha ni de izquierda, ¿no? O sea, aquellos que tienen una visión sensata respecto a cuál debe ser el crecimiento de un país, saben que el tema de la productividad, lo que permite tener competitividad, es un elemento clave. Está un economista, digamos, el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, digamos, que no es precisamente un economista de derechas, pues incluso señala pues, que si bien es cierto la productividad no lo es todo, a largo plazo lo es casi todo, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y esto lo vemos claramente cuando contrastamos con otros países. Y ahí vemos también, fíjese, esa línea, ¿no? De lo que debió suceder, que es lo que veníamos comentando, cómo debió haber seguido esta senda si es que no nos hubiéramos detenido a pelearnos entre peruanos, a jugar a las ideologías, y en lo que estamos ahora, ¿no? Hasta ahora observando a cambio de constitución, estatización, todo eso, estatización, entonces lo hemos vivido en esta etapa que tenemos una línea plana, ¿no? Entonces parece un poco absurdo que querramos seguir en esta línea. Debíamos haber seguido esa tendencia, ¿no? Si hubiéramos seguido esta tendencia, estuviéramos acercándonos, por ejemplo, a lo que ha sido el desempeño de Tailandia, ¿no? Ya hubiéramos estado cerrando esa brecha, ¿no? Hubiéramos acortado brechas con Chile también, que también es una situación algo compleja. Entonces, esto gráfico yo creo que nos da tremenda lección de lo que fue y lo que no debería ser. Sí que queremos tener mayor prosperidad, sí que queremos tener la posibilidad de brindar mayor bienestar a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿no? De ver un país que progresa. Siguiente, por favor. Y claro, luego quería comparar con algunos experimentos, ¿no? Que ya más modernos, gracias a Dios, que no han pasado por acá. En la línea gruesa negra tenemos el caso de Venezuela, ¿no? Que, como saben ustedes, en Perú Libre lo colocan como el modelo a seguir, ¿no? Hacían las bromas que quizás ayer la selección peruana se escapaba de la concentración y se quedaba a vivir en Venezuela, porque es un país tan próspero, ¿no? Y miren ustedes la situación en la que se encuentra, ¿no? Digamos, es una historia dramática, ¿no? De un país que, fíjense, en los 60, ¿no? Fíjense esa línea gris, ¿no? Era más próspero en términos de PBI per cápita que Japón, incluso, ¿no? Recuerden, no sé si en Loreto también tiene a familiares de generaciones de los 70s, 80s, que viajaban y emigraban a Venezuela para encontrar un mejor futuro. Claro, cuando el Perú estaba estancado, iban a un país donde, pues, fíjense, la prosperidad, el PBI per cápita te refleja justamente, de alguna manera, las condiciones y oportunidades que tienes en ese país de tener un mejor salario, mejores ingresos, ¿no? Hubieron muchos peruanos que emigraron, ¿no? Y miren cómo los políticos han hecho un desastre, ¿no? De este país. Miren dónde está prácticamente en niveles paupérrimos, ¿no? Que no habíamos experimentado. En la línea de color marrón tienen a Bolivia, otro ejemplo que nos quieren colocar, y que como vemos también, no es el desastre de Venezuela, pero digamos, hay una diferencia, digamos, entre lo que es Venezuela y lo que es, perdón, lo que es Perú y lo que es Bolivia, sin duda, pero al menos, digamos, nuestra senda nos ha permitido al menos acortar algo de diferencias, ¿no? Con Brasil, ¿no? Que es la línea celestita, azulita más tenue, la que está señalada justamente con el óvalo, ¿no? Más pequeñito,
que te señala cómo se ha cortado esta distancia, a pesar de que no hemos tenido precisamente el mejor de nuestros desempeños en los últimos 10 años. Entonces, creo que esta foto da mucho que pensar, mucho que reflexionar respecto a qué queremos como país. Siguiente, por favor. Esto es ya una foto más concreta, ¿no? Del último año, ¿no? Y digamos, y las perspectivas de crecimiento para el 2021. Luego, si se concentran en su mano izquierda, tienen esa caída en color rojo de 11.1% del crecimiento económico en el 2020. Diferentes previsiones de diferentes instituciones de qué observan, ¿no? Qué anticipan que sucederá en la economía peruana. Las proyecciones se están realizando en general al alza, ¿no? Muy probablemente cerremos en niveles superiores al 13%. Implica definitivamente una recomposición, un rebote, digamos, estadístico, una parte importante. Tiene también la ayuda de los precios de los minerales, de los cuales nos estamos beneficiando, y el próximo año seguro va a ser un año excelente para muchas regiones como consecuencia del boom de los precios de las materias primas, ¿no? Algo también de las políticas expansivas, se han dado algunos bonos, ¿no? Como ustedes saben, y esto pues de alguna manera también seguramente está ayudando a que un margen haya algún dinamismo adicional, ¿no? Entonces, el tema es el 2022, ¿no? El tema es el 2022, que ahí sí se cierne alguna incertidumbre, ¿no? Con estos mensajes que comentaba anteriormente, que habrá que ver cómo estos se van canalizando, cómo se van desarrollando, y ojalá pues que de alguna manera logremos encauzarnos para tener mejores resultados para el país. Y claro, como consecuencia de esta caída de color que veíamos en la gráfica izquierda, pues hemos tenido por lo menos el registro hasta el 2020 de una disminución de un incremento de la pobreza, ¿no? Que probablemente haya disminuido algo ahora, es decir, pasó más o menos de 20 a 30%. Estimamos pues que seguramente hasta finales de este año estará pues más en niveles del 24, ¿no? Por ahí, y luego veremos pues cuál es el camino que nos permita lograr una senda sostenible de disminución, porque esto siempre se puede disminuir con regalando dinero, ¿no? El tema es si al final uno tiene la capacidad de dar esa ayuda de manera sostenible. La única manera de dar ayuda sostenible es con una economía creciente. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, María Pía. Bueno, acá queremos hablar un poquito más de Loreto. Siguiente, por favor. Fíjense acá, hemos agregado, digamos, a regiones que tienen, estaba como los países que hemos estado observando, hemos pasado del internacional, hemos pasado a Loreto, que es lo que nos aboca, lo más importante, ¿no? Y vemos Loreto en la línea roja, ¿no? Comparada con regiones que más o menos están con el mismo tamaño, ¿no? Digamos, en términos de lo que significa porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿no? En este caso tenemos que la participación de Loreto está más o menos en torno al 1.6% del producto, superior al menos a algunas de las regiones que vos hay como Ayacucho, Pasco, Cayali, Amazonas y Madre de Dios. Uno es quizá la que se parece más en términos de generación de valor de su economía. Dista muchísimo, por supuesto, de otras regiones. Al Lima tiene el 40% de la generación de producto. Esto tiene también sus consecuencias, evidentemente, en cuanto a oportunidades también en cada una de las regiones. Y de hecho, cuando hacemos una comparación con el promedio, ¿no? Y observamos cuál es el valor agregado bruto por habitante, ¿no? El recuadro de abajo, ¿no? Vemos que es de 13.000 soles, ¿no? Si lo vemos cuánto produce al año, vamos a decirlo así, un peruano, en promedio. En Loreto este es alrededor de la mitad, un poquito más algo más de la mitad, ¿no? Entonces, ahí se mantienen o se plasman de alguna manera estas diferencias, ¿no? Del tamaño que tiene la región. Las tres actividades más importantes, pues el tema de servicios, el 25%, la extracción de petróleo, gas y minerales el 17%, el comercio 16%. Fíjate que el tema de comercio y servicio es importante, ¿no? Son dos sectores, digamos, que conglomera
un cúmulo de actividades, una parte importante de la mano de obra de los trabajadores y que se ha visto golpeado, ¿no? Yo diría que hasta el día de hoy están operando con muchas limitaciones, ¿no? Como consecuencia de las restricciones que se ha venido imponiendo el gobierno con consecuencia de la pandemia, ¿no? Este es un tema que requiere pues muchísima atención y seguimiento y seguramente de reacción por parte de la política económica, sanitaria, ¿no? Para que estas actividades y la región, por supuesto, empiece a tomar mayor dinamismo. Eso estamos un poquito a la espera. Seguro que con los avances que se van dando en vacunación, esto se irá observando. Siguiente, por favor. Veamos un tema importante que es la gestión de los recursos, ¿no? Dentro de todo, las posibilidades de desarrollo que tiene la región es justamente los recursos que se generan y luego la manera como estos recursos que son generados son luego utilizados en el sector público. Para ello, en el Consejo Privado de Competitividad tenemos un indicador regional de gestión pública, que le llamamos el IRGP, que mide, ¿no? Y compara las regiones, ¿no? La gestión de las regiones en función a 4 dimensiones, ¿no? La dimensión de la conectividad, la dimensión de la salud, la de la educación y las instituciones, ¿no? La de la conectividad, pues mide la posibilidad de interactuar, de plantear redes de interacción, ¿no? En diferentes ámbitos, más físicos, como la cobertura del agua o el desagüe, vías pavimentadas, infraestructura, todo aquello que permite pues, la interconexión y la posibilidad de que nuestras actividades económicas, el intercambio, ¿no? De los productos y servicios puedan desarrollarse. La salud, que tiene que ver con la cobertura de vacunas, anemia, que es un elemento clave también en el capital humano regional, la educación, también que forma parte de este capital humano. Aquí medimos los locales públicos con acceso a Internet, servicios básicos, si están en buen estado, los servicios de educación. Y luego aspectos de carácter institucional, ¿no? Donde está la capacidad de recaudación que tiene la región, aspectos más relacionados a la criminalidad y los homicidios, y con rojo, ¿no? Que implica que cuando el indicador es negativo y mejora, porque lo que se mide es el atraso en las inversiones regionales y las inversiones locales. Es decir, cuando se disminuyen los atrasos, es decir, que se vuelve negativo este indicador, pues implica un mejor resultado en el índice, ¿no? Entonces lo que vemos en la línea negra, en el gráfico del lado, es que Loreto pues ha venido mejorando, ¿no? Pero sin embargo, lo cual es bueno, ¿no? La mejora. Pero dentro de su grupo comparativo, digamos, por su nivel de desarrollo, por su nivel de aporte al valor agregado, que son los países, los regiones que hemos estado comparando, pues está por debajo, ¿no? Digamos, todavía se mantiene esa diferencia, pero es bueno destacar, digamos, esta mejora. Si comparamos con el 2016, hay una mejor, vamos a decir, gestión, que en gran medida, pues, seguro que recae también en la gestión de los gobiernos, del gobierno regional. Entonces, es algo que vale la pena destacar. Siguiente, por favor. Acá algunas menciones respecto a lo que ha mejorado más, ¿no? Tenemos una mejora del 7.3%, que es esto que hemos observado del 2020, en este caso al 2019, mejoras en conectividad, educación, mejora en instituciones también. Recuerden que un resultado negativo que implica en este caso que hay menos atrasos, ¿no? Lo cual es bueno, ¿no? De 2020 respecto al 19 permite una mejora en el índice. Sin embargo, pues todavía, más que todavía, digamos, han habido algunos retrocesos de lo que es en conectividad, salud, instituciones. En el caso de salud, instituciones, bastante relevantes, ¿no? Casi 17, más del 18% o del 20% en el caso de las instituciones, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tenemos una comparativa también del índice, ya más de carácter trimestral, donde medimos, por ejemplo, dos aspectos importantes, ¿no? Como es el tema de cómo se gestiona, ¿no? Por ejemplo, el tema cómo se gestionan las inversiones en la región, ¿no? Hay una comparativa regional respecto a los plazos programados y los retrasos, ¿no? Entre la convocatoria y la buena pro, en el lado izquierdo para el gobierno regional y en el lado derecho para los gobiernos locales, ¿no? Y lo que vemos son temas, digamos, que
que implican retrasos, ¿no? No tan fuertes, ¿no? Como sucede en el caso de Apurímac o Ica, para poner como referencia, donde el nivel de retraso de la convocatoria UNAPRO casi quintuplican o triplican, ¿no? Los tiempos iniciales, ¿no? Por ejemplo, para que dé una idea, en el caso de Apurímac, 14, y son 14 días y se van hasta 70 adicionales, ¿no? En Loreto esto es un poco menos, ¿no? Por lo menos para el caso del gobierno regional, son 7 días más de los 29, y en el caso de los gobiernos locales, pues lo que hay son 14 días. Entonces, es un tema que todavía es mejorable, ¿no? Pero sin embargo, digno de destacar que se encuentra en el tramo inferior en cuanto al nivel de retrasos, ¿no? Siguiente, por favor. Veamos el tema de los proyectos, ¿no? Lo que sí, en cuanto ya no tanto en la buena PRO, que es una parte central, ¿no? Digamos, que implica que el proyecto esté en marcha, lo que sí hay es un rezago, ¿no? Un retraso en términos de ejecución, ¿no? Eso sí, ¿no? O sea, no se llega a ejecutar el total de los recursos. De hecho, la línea negra refleja una evolución, ¿no? De cuánto se logra ejecutar, en este caso los recursos, ¿no? Que se tienen para inversión, ¿no? Y lo que se observa es que esto solamente se ejecuta en más o menos en un promedio del 65%, ¿no? De hecho, en el 2020 ha estado alrededor del 60%, ¿no? En el 2020, fíjense, la región dejó de ejecutar 438 millones de soles, ¿no? Es decir, que estuvo a su disposición y no se ejecutó. Y acá lo que es importante destacar es el costo de oportunidad, es decir, qué se pudo haber hecho con esos 438 millones. ¿Qué se le quitó a la ciudadanía, ¿no? Y qué expectativas, ¿no? Se terminaron rompiendo como consecuencia de que no llegaron esos recursos en el beneficio, ¿no? Digamos, la población ve actividades extractivas, sabe que se paga importantes niveles de recaudación, hay un canon que le llega, y sin embargo se deja sin ejecutar 438 millones, ¿no? Que con eso se podría, por ejemplo, haber construido 277 kilómetros de vías asfaltadas, ¿no? Que es casi el 35% de la brecha vial departamental. O sea, esto te cambia la vida, ¿no? Claramente, pero se ha dejado de hacer, ¿no? O se pudo haber construido 88 centros de salud de primer nivel. Ahora, con la pandemia, fíjese, tremendo costo de oportunidad hoy que la vida, ¿no? Se va en un soplo, ¿no? Ahí había una oportunidad tremenda de contar con 88 centros de salud con esos recursos. O se pudo haber construido o poner en marcha 2 hospitales de segundo nivel, hablamos de cosas más grandes. Entonces, esto es lo que se pierde por, de repente, no desarrollar estrategias adecuadas en una mayor ejecución de los recursos por parte de nuestros gobiernos locales. O sea, ahí nos falta terminar de redondear, ¿no? Lo que significa un proceso de centralización, ¿no? Algo se tiene que hacer con ello, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Fíjense, algo también interesante es que esto se puede potenciar todavía aún más, ¿no? Se puede dar un barniz adicional. Si es que se hiciera caso, digamos, al Plan Regional Exportador de Loreto, ¿no? El Plan Regional Loreto, son pocas las regiones que tienen planes de competitividad desarrollados, ¿no? En este caso, este PERCS, de acuerdo, tiene bastante claro, digamos, cuáles son las cadenas productivas que se quieren trabajar, ¿no? Tenemos la agroforestal, la maderable, productos acuícolas. Fíjense que hay mucho más que dar en el ámbito de Loreto, productos muy valorados a nivel mundial, y que, por ejemplo, con esta construcción de carreteras que hemos mencionado anteriormente, pues se podría generar un despliegue y mejora en cuanto a la logística y en cuanto a la reducción de costos de transacción. Nosotros hemos identificado, ¿no? Que existen varios proyectos de inversión pública viables que no tienen presupuesto, ¿no? Estamos hablando de básicamente 529 millones, ¿no? Que, por ejemplo, se pudo haber enfocado también con otro costo de oportunidad que se tiene ahí, con los recursos que no se han ejecutado, ¿no? Esto, fíjese, mire la cantidad de empleos que daría a los loretanos, ¿no? En el año, 6.500 empleos, que no se dice fácil, pero es una cantidad súper importante, ¿no? Siguiente, por favor.
Fíjese ya hace un rato vimos el 2020, veamos cómo vamos con el último dato, ¿no? Al 2021, es un dato al 12 de noviembre. Nosotros hemos desarrollado digamos, un programa de visualización, ¿no? Acá, como a todos nos gusta utilizar el inglés, ¿no? El dashboard, ¿no? Nos permite de manera ágil, ¿no? Procesar información granular, es decir, muy detallada, ¿no? Gracias a las herramientas, ¿no? Con las cuales contamos de la economía digital, ¿no? Explotamos y minamos datos abiertos que hoy por hoy están disponibles, ¿no? Tenemos eh, un grupo de expertos dentro del Consejo que explotan esos datos, ¿no? Y podemos tener en tiempo real con mucha desagregación qué se está haciendo con los recursos que tienen las regiones. Esto vamos a empezar, esto es nuevo, ¿no? Estamos acá presentando algunos datitos nada más, un resumen, pero esto vamos a ponerlo a disposición y yo creo que todos los peruanos, el periodismo, etcétera, va a empezar a hacer seguimiento detallado de qué está haciendo la región, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos acá información, ¿no? Al 12 de noviembre, como les comentaba, ¿no? De cómo va la ejecución del famoso rubro 18, ¿no? Es el que incorpora el canon, ¿no? Sobre canon, en fin, ¿no? Todo aquello que está dirigido fundamentalmente a, ¿cómo se llama? A inversión, ¿no? Y claro, Loreto tiene, en el caso del gobierno regional, tiene las mayores cantidades de recursos porque tienen una distribución distinta, como saben, respecto a las otras regiones respecto al canon. En este caso, el gobierno regional se lleva el 52%, fíjense en el rubro 18, 729 millones, ¿no? Digamos que están asignados en el PIN. El PIN es el presupuesto, ¿no? El presupuesto inicial, ¿no? Es lo que se le dio a Loreto para el 2021. Siguiente lámina. ¿Y qué se ha avanzado con esto? Lo que estamos viendo es que el nivel de ejecución al 12 de noviembre es del 69.6%. ¿De acuerdo? Muy parecido, ¿no? a la tendencia de ejecución que hemos venido observando. O sea, está dejando de ejecutar solamente, ya en este caso, el rubro 18, nada más, cercano, 190 millones de soles, ¿no? Entonces, esto implica que, a ver, si se quiere cerrar este presupuesto, ¿no? Implicaría que se tendría que multiplicar por 3 la velocidad de ejecución, ¿no? Cosa que parece imposible, ¿no? Más aún finalizando el año, ¿no? Entonces, este es un tema sobre el cual tenemos que tener, pues, mayor empeño si queremos intentar cerrar las grandes brechas que existen en la región. En la parte derecha tienen cómo se ha venido ejecutando esos recursos, como tiene que ser, aparte así está ejecutándose en transporte, que es la parte roja que tienen la distribución de estos recursos, una parte en educación, sobre la construcción de colegios, ¿no? Y luego tienen algunos aspectos desarrollados más con las cadenas de agropecuario, turismo y un conjunto que denominamos resto, que son otras obras seguramente necesarias, pero lo cual, digamos, como distribución está bien, ok, pero tenemos pendiente este tema de acelerar lo más que se puede, en todo caso, en este último mes que queda, o un poquito más de un mes que queda hasta finalizar el año, para intentar utilizar la mayor cantidad de estos recursos en beneficio de la población loretana. Siguiente, por favor. Y quería cerrar con un tema que es de enorme preocupación, creo yo, que se ha venido acentuando en el país, en las regiones, ¿no? Que es el tema de los conflictos, ¿no? Y particularmente los conflictos socioambientales registrados en la región, ¿no? Acá podemos observar pues, que en el caso de Loreto, que está ahí sombreado, ¿no? Con un color rojo, es el que presenta la mayor cantidad de estos conflictos, ¿no? De hecho, en la gráfica a la derecha también lo observan, ¿no? Tiene los diferentes puntos donde hay conflictividad y Loreto es el que más conflictividad tiene. Y lo que se observa es que existe una correlación, ¿no? Muy clara entre conflictividad y, por ejemplo, el índice de gestión pública, ¿no? O sea, y este índice de gestión pública está muy relacionado a la ejecución, ¿no? Entonces, una explicación, ¿no? de esta correlación justamente viene por el lado de cómo se ejecutan los recursos, ¿no? Mucho de esto se podría atenuar, por ejemplo, si es que realmente la población observara que estos recursos que saben, que escuchan, que son en gran cantidad, no quedan, hemos visto, un 35% aparcados sin usar cada año, ¿no?
si se construyeran esos 2 hospitales, si se construyeran estas carreteras, si se construyeran esos centros de salud, quizá las cosas serían algo mejor, ¿no? La población sentiría que hay recursos y que esos recursos llegan y que se permiten cerrar algunas de las grandes brechas. No es que ese dinero lo soluciona todo, pero sí ayudaría bastante a ir avanzando y construyendo, ¿no? De manera eh, adecuada, digamos, estas aspiraciones lógicas que tiene todo ciudadano, ¿no? Y bueno, y con esto cierro mi intervención y agradezco muchísimo y gracias María Pía por la ayuda. Gracias a ti, David. Muchas gracias por la exposición. Como les había comentado, ahora vamos a seguir con el programa. Hemos visto que han dejado algunas preguntas que haremos después de la exposición del señor Vladimir Chong. Él es director del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. ¿Qué tal, Vladimir? Muchas gracias por estar con nosotros en este evento. Ahora vamos a dar paso a sus palabras y luego iremos con el bloque de preguntas. Muchas gracias. Aló, sí, María Pía, muchas gracias. Gracias a David Tuesta también por las ilustraciones que nos ha hecho respecto al tema, sobre todo lo que nos interesaba, la competitividad y su referente en el nivel nacional. Definitivamente lo que nos ha podido mostrar en esos gráficos, y ahí voy a rescatar varias cosas que nos van a ayudar a tener una mejor performance en cuanto a la brújula que debemos seguir como región. Primero, definitivamente nosotros tenemos un problema grave en el tema de la competitividad respecto al resto del país, y por qué no referenciar respecto al resto de América Latina, porque estamos pendientes de varias cosas y de varios factores que nos ayuden a reposicionar una posición de competitividad regional. Ya está harto conocido el hecho de que nosotros tenemos enorme déficits en infraestructura. Nosotros carecemos de la energía eléctrica adecuada para desarrollar un nivel de competitividad regional adecuado. La energía más cara del Perú, probablemente. Tenemos un problema de saneamiento y agua potable, es el más deficitario del país. He visto ahí indicadores en retraso de aproximadamente 85%. En el tema de las comunicaciones, tenemos el déficit de comunicaciones más grave del país. El tema de Internet, afortunadamente y gracias al sector privado, hemos podido retomar la posibilidad de empoderar nuevamente el tema del Internet en la ciudad, pero por parte del Estado eso es un abandono total. Tenemos problemas de interconexión vial, sobre todo, lo que le va a dar cierto nivel de competitividad en precios respecto al resto de sectores. No tenemos alguna vía de conexión vial, que es el que abarata el tema de los fletes para poder conectar la producción local con los grandes mercados nacionales. Y lo que encontramos es la posibilidad de poder desarrollar por medio del tema fluvial, pero eso también es un retraso porque hasta ahora no hemos podido concesionar la famosa comunicación fluvial a través de estas concesiones que se han estado impulsando hace mucho tiempo, lo cual pues demuestra que definitivamente Loreto no tiene los factores básicos para poder constituirse en una ciudad productiva. Hacemos un esfuerzo, tenemos algunas condiciones como por ejemplo el tema de los recursos naturales nos ha ayudado por mucho tiempo, el canon petrolero nos ha ayudado por mucho tiempo, aunque últimamente no ha estado constituyéndose en la fuerza productiva más importante. Creo que otro servicio nos ha estado apoyando a sostenernos en la tabla de poder mantenernos en el crecimiento adecuado. Eso definitivamente nos pone en una posición desventajosa respecto al país. Y eso es lo que normalmente se clama, ¿no? Todos los sectores sociales y productivos y el gobierno mismo local ha estado insistiendo en poder retomar un poco la atención del gobierno y reivindicar la atención en estos sectores y dotar pues a Loreto
de las condiciones necesarias para poder crecer. Otra cosa que he podido entender en la presentación que ha dado David es la falta de poder, de eficiencia en la calidad del gasto respecto a las inversiones regionales, sobre todo las regionales, que es la que debe dotar de las condiciones para poder dar una fórmula de crecimiento adecuado. No he estado orientándose, hay un gráfico muy interesante que nos ha presentado, que en el 2020 se dejó de ejecutar aproximadamente 438 millones, si mal no recuerdo, en proyectos importantes que nos iban a dar tema de falta de empleo en aproximadamente 7.000 empleos nuevos a la economía. Eso definitivamente pues, nos pone a Loreto en un tema de eficiencia del gasto. Sí, lo que acabamos de pasar justamente es una muestra de esto, ¿no? La internet se corta tremendamente en la ciudad. Bueno, en líneas generales, eso es lo que yo puedo aportar. Desde la academia tenemos una tremenda preocupación para que los agentes y hacedores de la cosa pública en el país y la región asuman un liderazgo mayor y nos puedan dar la posibilidad de generar las condiciones básicas de un crecimiento regular en el país. Mejorar los niveles de competitividad significa que definitivamente van a mejorar el nivel del empleo, el nivel de la producción. Tenemos un VAT por debajo del promedio nacional, muy preocupante, considerando lo vasto y rico que constituye la región Loreto. Bueno, el tema de los conflictos sociales es un tema permanente, que ya van como 3 gobiernos, si más no me equivoco, que van 3 gobiernos intentando darle una solución. Loreto, que es una zona productiva en la industria del hidrocarburo, actualmente tiene el combustible más caro del país, y eso es una contradicción a la afirmación de que somos una ciudad sentado en un enorme pozo petrolero. Son condiciones, eso del tema de la conflictividad definitivamente tenemos que tomarle como una condición muy, muy seria. Ya se ha establecido y falta generar una reglamentación clara en la vinculación sobre la consulta previa con las actividades productivas en la región, cosa que también no se ha tomado muy en serio. Pero definitivamente, en general, esos son los conflictos que nos hacen tener un bajo nivel de competitividad. Como le vuelvo a repetir, desde la academia estamos muy preocupados por esto. Estamos tratando de elaborar algunos documentos que nos permitan ponernos en una posición de apoyo a las motivaciones que puedan tener los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional para poder sacar adelante esta terrible situación en la que nos encontramos. María Pía, creo que de manera muy breve, pero podría felicitar nuevamente a David y a la iniciativa del IPE por preocuparse en generar las condiciones para un correcto diálogo de comunicaciones y poder enfrentar los terribles déficits que nos encontramos en la región Loreto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chong. Muchas gracias, David, también nuevamente. Como les había comentado, hemos ido recopilando algunas preguntas que voy a pasar a hacer ahora para después pasar con el siguiente bloque. David, la primera viene para ti, de Mario López, y nos pregunta cuáles son las reformas pendientes que nos ayudarían a volver a la senda del crecimiento mayor al 4%, idealmente. Sí, hay varias, ¿no? Yo diría que las más importantes son las que están en el ámbito institucional, que implican la generación de un Estado que funcione mejor, que, por ejemplo, pueda ejecutar estos recursos, ¿no?, que estamos observando. El Estado tiene que ser un acompañante
adecuado o válido de la actividad de todos los peruanos. Todo el resto somos privados, en el fondo, en su casa, en su pequeña empresa, en su local o empresa grande, ¿de acuerdo? La idea del surgimiento de un Estado, este Estado no surge de manera espontánea, o sea, no surgió solo, ¿no? Este Estado lo hemos creado nosotros, ¿no? Y este Estado que funciona de la forma como está funcionando se debe en gran medida también a una falta de, quizá, de participación y de mayor liderazgo por parte histórica, ¿no? De gran parte del sector privado, pero que ha faltado cohesionar, ¿no? Yo creo que existe una cohesión adecuada, un liderazgo que permita justamente ver la forma, por ejemplo, de dotar de capacidades a los gobiernos regionales, ¿no? Y locales, ¿no? Que tienen claramente segura todas las buenas intenciones por ejemplo, de ejecutar todos los recursos, pero que no cuentan con el expertise, ¿no? Un expertise que además es muy volátil, ¿no? Cuando el gobierno regional está aprendiendo cómo es que en la práctica, cómo es que se ejecuta, se tienen que ir, ¿no? Porque normalmente son echados, ¿no? A través de los votos, ¿no? Y viene otro gobierno regional a volver a empezar, ¿no? No hay cuadros técnicos permanentes, ¿no? Entonces se requiere el fortalecimiento, por ejemplo, y la formación, digamos, de el servidor público regional, ¿no? Entonces ahí podría haber, por ejemplo, el trabajo, el desarrollo en colaboración con el sector privado, por ejemplo, las universidades de un año adicional, por ejemplo, de especialización, ¿no? Para aquel que quiere desempeñarse en el sector público e incorporar una carrera claramente establecida, ¿no? Que permita justamente, ¿no? Que haya ahí justamente estos cuadros que luego puedan apoyar justamente la ejecución del proyecto a los gobiernos subnacionales, y para la formación adecuada de esos cuadros, de esa currícula, por ejemplo, de ese año adicional, que podría ser un posgrado, ¿no? Pero digamos que permita luego entrar, el sector privado tiene que estar ahí, ¿no? Porque de alguna manera lo que uno desea es que, bueno, se quiere ejecutar ¿para qué? Porque la obra pública al final, estas carreteras, por ejemplo, tienen que tener un sentido, ¿no? Tienen que tener un sentido ¿con qué? Por ejemplo, en el caso de Loreto, con el plan de competitividad, ¿no? Es decir, y tenemos que asegurar de desarrollar las cadenas productivas adecuadas para que luego estos productos, ¿no? Que se generan en Loreto, poniendo a Loreto como ejemplo, puedan llegar al mundo, ¿no? Y se pueda generar al final una área, una región, ¿no? Más próspera y con beneficio. Eso en la parte del Estado, ¿no? Luego se requieren otros cambios, ¿no? Que están más relacionados eh, con, por ejemplo, el tema del mercado laboral, ¿no? Yo creo que es una tarea pendiente que tenemos, ¿no? Está la parte de capacidades, ¿no? Que no solamente es capacidad del sector público, sino la productividad en general de los trabajadores en el Perú responde justamente a un sistema educativo que requiere cambios, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ir por el camino de eliminar la meritocracia no es lo adecuado, ¿no? Por lo menos son las señales que nos está dando este gobierno por ahora, sabiendo que incluso lo que tenemos ya es malo. Entonces ahí, por ejemplo, se requiere un trabajo pues integrado, ¿no? Por esa parte de cómo fortalecer esta oferta laboral que pueda luego trabajar, digamos, bien concatenado con lo que requieren las empresas en diferentes niveles. Esto impacta y podría impactar decididamente también a la bajísima productividad que tiene la microempresa y la pequeña empresa, ¿no? Para que se hagan una idea, ¿no? Digamos, si uno hace algunos estimados que hemos trabajado en el Consejo de Competitividad, te señala que la productividad de una microempresa es menos del 10% de una empresa grande, ¿no? Y la de una pequeña está alrededor del 30%. Entonces, eso te dice pues que hay una enorme, ¿no? Dificultad, digamos, para generar valor. Y si a ellos se le pone por el lado ya de la demanda, ¿no? Trabas, ¿no? Sobrecostos para la contratación, que al final lo que hace es no hacerle daño al grande, ¿no? Sino se termina haciendo daño y expulsando la informalidad a los pocos trabajadores que quizás todavía están trabajando en el ámbito formal dentro de esas micro y pequeñas. Entonces, no se logra construir, digamos, un mercado laboral que vaya de la mano con todas sus condiciones sociales, ¿no?
con el desarrollo, ¿no?, y el crecimiento económico. Entonces, yo creo que ahí también hay una reforma fundamental, ¿no? Yo creería que con esas dos. Y luego, ya una más práctica, que yo creo que se requiere poner en marcha, es el tema, al menos de la ejecución de grandes proyectos en el ámbito de infraestructura, que nos permitiría así tener una competitividad mayor. Y ahí creo que se requiere, por ejemplo, intentar impulsar los esquemas de gobierno a gobierno, ¿no? Que a mí me encantaría que los esquemas de asociaciones público-privadas también mejoren, ¿no? Pero ahí tenemos un serio problema, digamos, respecto a la enorme sobreregulación e intervención, digamos, de diferentes actores en el sector público que se meten a hablar y opinar sobre lo que no tienen que opinar, y al final terminan configurando, pues, retrasos y observaciones, y el funcionario público que no se anima a firmar y tienen todo paralizado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues esa parte va a demorar en tratar de, va a demorar tratar de organizar, ¿no? Cómo participan los diferentes órganos reguladores en este tema. Los esquemas de gobierno a gobierno pueden ayudar, ¿no? Y no solamente ayudan a ejecutar, sino lo que viene demostrando es que dejan legado de capacitación, ¿no? De hecho, se podría aprovechar eso a nivel regional, tomando la experiencia de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, justamente el apoyo que ha venido de los esquemas de gobierno a gobierno del Reino Unido, ¿no? Y se podría implementar, por ejemplo, en el tema de salud, ¿no?, que es una urgencia grande. Hay una reforma pendiente que es importante, no solamente desde el punto de vista social, sino también de lo que significa formación del capital humano, ¿no? Hoy, digamos, hemos visto, ¿no?, con el tema de la pandemia, lo que significa, lo que es, digamos, la gravedad del sistema de salud, de casi más del 95% de los centros de salud están en condiciones bastante complejas, ¿no? Se requiere, por ejemplo, ahí profundizar y desarrollar acciones que permitan justamente que la inversión, esta social, pero que al mismo tiempo tiene un impacto productivo, se puedan desarrollar. Entonces, solo por mencionar estos aspectos, la tarea de reformas es larga, y lo que he mencionado son tremendas piezas de trabajo que se tienen que realizar, pero para ello pues se requiere dar señales concretas e eliminar las incertidumbres, ¿no? De los mensajes innecesarios que ahuyentan al sector privado, porque al final eso es lo que genera finalmente empleo, trabajo, prosperidad, ¿no? Un sector privado que pueda tener el espacio y capacidad de invertir. Muchas gracias, David. Ha habido varias preguntas también en torno al IRGP que nos has presentado. Pero una de ellas es si los resultados que muestra el IRGP nos confirman la ineficiencia del gasto público en Loreto, ya que cada año se gasta más, pero no se reducen las brechas. Efectivamente, ¿no? Digamos, a ver, la ineficiencia de Loreto es una, vamos a ver, no es un tema tampoco que sea singular a Loreto, ¿no? En general, es un problema estructural que tiene la gran mayoría de los gobiernos subnacionales en el país, ¿no? Y que, y que tiene su origen, ¿no? Tiene un origen histórico, evidentemente, ¿no? Son 200 años, de alguna manera, de repetir la misma estructura geopolítica, pero a partir del 2000, del 2004, para el 2000 particularmente, digamos que se empieza con un proceso de descentralización profunda y acelerada, ¿no? Nos metemos en cosas complicadas de la descentralización, empezando a trasladar funciones, sin hacer lo más importante, ¿no? Que es que esto tenía que venir con un proceso de desarrollo de capacidades, ¿no? Es decir, esta aspiración y ese objetivo que es muy importante de lo que significa la descentralización, de lo que significa trasladar el poder y los gobiernos a las propias autoridades, ¿no? Donde está la ciudadanía, esto que es una aspiración muy buena, se ha visto, pues, de alguna manera mal gestionado por un Estado que no se ha modernizado, no ha ido de la mano de esa nueva complejidad administrativa. Entonces, ahí eso está muy relacionado con lo que mencionaba anteriormente, ¿no? La importancia de desarrollar capacidades.
hay un problema estructural en el país en términos de lo que significa de contar con productividad, pero al mismo tiempo de contar con un funcionariado, un servidor público que sea capaz de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Que es, por lo menos, ¿no?, ejecutar de forma eficiente y efectiva, es decir, que sea eficaz, que llegue estos recursos que son justamente para la ciudadanía y para su beneficio. Entonces sí, este índice recoge, pero repito, no es un tema solo de Loreto, no es un tema de que muchos gobiernos regionales padecen. Muchas gracias, David, por las respuestas y por la exposición. Vamos a pasar a hacerle unas preguntas también a Vladimir Chong. Señor Chong, nos han dejado ahí algunas preguntas para usted. No sé si está por ahí. Nos preguntan desde su opinión, ¿no?, académica, ¿cuál es la importancia de la investigación en una región como Loreto, que podría considerarse alejada? Oh, definitivamente, gracias. Gracias por la pregunta y nos da la oportunidad de poder aclarar el rol de la academia en el proceso productivo, en el proceso de desarrollo de una sociedad. Definitivamente es la academia, es la universidad donde se tienen que germinar todos los proyectos complicados para generar un proceso de construcción social. Nosotros venimos trabajando mucho en ese tema, tenemos una enorme biblioteca de proyectos ya concluidos que van a ayudar sobre todo en el tema del proceso productivo, que es la mayor fortaleza que tiene nuestra universidad. Nos gustaría que también se hicieran enormes avances en el tema social, pero en la parte productiva tenemos lo que falta, y eso es la labor en la que se está abocando ahora en el marco de una nueva ley universitaria. Nos estamos abocando a buscar el engranaje perfecto entre la incubación de los proyectos productivos y su viabilidad para poder incubar proyectos de negocios productivos. Eso es el trabajo que corresponde fundamentalmente al sector privado. Se ha hecho esfuerzos importantes en poder hacer que la incubación de negocios sobre la base de proyectos productivos que la academia viene brindando. Estamos trabajando en eso. Tenemos una enorme posibilidad ahora con una refrescante nueva administración universitaria. Creo que podemos seguir, pero definitivamente es la academia quien tiene no solo la obligación en la región de generar los elementos en recursos humanos importantes para su propio engrandecimiento, sino también el desarrollo de sus proyectos y de las investigaciones, muchas de las investigaciones de carácter social que en conjunto trabajamos con algunas otras instituciones, como por ejemplo el Colegio de Economistas de la ciudad, como la Municipalidad de Maina. Son proyectos que se han generado al interior de las investigaciones que se dan en la universidad misma. Muchas gracias, señor Chong. Gracias a ambos por su participación. Nosotros tenemos que seguir con el programa. Vamos a pasar a un siguiente bloque en el que escucharemos a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, hablar sobre los logros y retos del desarrollo económico y social en Loreto. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, María Pía, por la presentación. Y muchas gracias, David, por los apuntes anteriores. Señor Chong, también por los valiosos comentarios. Hemos traído desde el IPE una presentación, ¿no?, enfocada en avances y algunos retos, tanto a nivel de país como a nivel de región. Hay algunos puntos que de hecho compartimos con la presentación de David anterior, así que voy a tratar de no ser muy repetitivo y avanzar un poquito más rápido, de quizá tener un espacio para más preguntas hacia el final, pero bueno, les agradezco enormemente que se estén conectando desde sus respectivos hogares a este segundo foro que hacemos en Loreto y que esperamos, cuando las condiciones sanitarias mejoren, ¿no?, poder estar la próxima vez para el tercer foro, hacerlo en persona. Con eso me permito compartir la pantalla. Ok,
En realidad, esta diapositiva la había mostrado David parcialmente, no es la evolución del PBI per cápita, no quiero ser demasiado repetitivo aquí, pero claramente lo que se ve, como mencionamos, son estas décadas perdidas, ¿no? Donde no se logró mayor inclusión, no se logró incluir a más clase media, no se logró reducir los indicadores de pobreza, y eso es básicamente debido a malas medidas de política económica. ¿No? Recién a partir de 90s y con mucho más fuerza desde los 2000 tomamos una velocidad de crecimiento mucho mayor en términos de PBI per cápita, ¿no? Y eso nos permitió como país cerrar muchas de las brechas. Ahora, claro, el tiempo que perdimos con estas malas políticas económicas fue bastante, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros comparamos al Perú con el PBI per cápita del Perú con Chile, ¿no? y nos preguntamos cuánto tiempo nos tomaría tener el PBI per cápita de Chile en el 2020, bueno, obviamente eso va a depender pues, de qué tan rápido vamos a crecer, ¿no? Si crecemos al 6%, por ejemplo, un escenario súper optimista, ¿no? Tendríamos el nivel de per cápita de Chile hacia el 2034. No alcanzarlos, no ser iguales que ellos en el 2034, sino ser iguales a lo que ellos fueron en el 2020. No, pero claro, ese escenario es súper positivo, ¿no? El 2034 con un crecimiento del 6%. Pensemos en escenarios más negativos, un crecimiento del 2%, por ejemplo. El peruano promedio sería igual de rico que el chileno promedio hacia el 2066. Esa es la cantidad de tiempo que hemos perdido y lo que nos toca recuperar. Ahora, ¿qué sugiero yo que es un buen sistema, ¿no? ¿Cuáles son estos pilares que nos deben permitir agarrar más velocidad y cerrar brechas cada vez más rápido? Yo, digamos, a riesgo de ser muy reduccionista, yo sugiero que los pilares de la competitividad podrían mal que bien agruparse en estos 5 grandes rubros. El primero, responsabilidad macro, ¿no? El Perú tuvo un giro realmente importante desde los 80s hacia los 90s, en términos de manejo de déficit fiscal, en términos de manejo de la inflación, y en realidad es algo pues, que yo pensaría está más allá de cualquier cuestionamiento, ¿no? No hay nadie, no debería haber nadie medianamente razonable, ¿no? Que piense que tener inflaciones altas o déficits fiscales muy grandes sostenidos es una buena idea. Hay un consenso bastante establecido respecto de que la responsabilidad macro, tanto del lado fiscal como del lado monetario, es uno de los cimientos fundamentales de cualquier planeamiento de mediano plazo. Ese es punto 1. Punto 2, apertura al mundo. El Perú ha seguido una estrategia de integración, ¿no? De comercial y de inversiones, ¿no? Con el resto del planeta, ¿no? No es un país que ha querido quedarse mirándose el ombligo, ¿no? Y comerciando sobre sí mismo. No, es un país que más bien ha querido abrir fronteras, traer productos, enviar productos, ¿no? Traer inversiones, enviar inversiones, ser parte de las cadenas de valor global, ¿no? Y ese ha sido, creo, uno de los grandes pilares del crecimiento de los últimos años. Lo tercero, yo creo que es el corazón de todo esto, es la libertad. La libertad que tienen las familias y que tienen las empresas para tomar las decisiones por sí mismas, y confiamos en que la mejor decisión es la que uno toma para sí mismo y no la que otro toma por ti. ¿No? Esa esencia de libertad se traduce en términos económicos en varios aspectos, ¿no? Tengo la libertad para contratar, ¿no? Tengo la libertad para trabajar o no trabajar con esa persona, tengo la libertad para emprender ese negocio, tengo la libertad para competir. Hay una serie de libertades asociadas que son, creo yo, la base de este espíritu pues, de innovación y de dinamismo económico que siempre queremos imprimirle a la economía. En cuarto lugar, la democracia y la institucionalidad. Eso quizás es de lo que más hemos fallado, la pata más coja de los últimos años. Y acá es donde se cuelan pues, estos espacios de ineficiencia y estos espacios también de corrupción. ¿No? Y trabajar mucho más para fortalecer esto, que es el fortalecimiento de partidos políticos, por supuesto, ¿no? Pero es que es también fortalecimiento del aparato de justicia, ¿no? Es fiscalía, es poder judicial, ¿no? Es también fortalecimiento de la parte privada, ¿no? Si estamos hablando de gremios, o si estamos hablando de universidades, de centros de investigación, asociaciones civiles, ¿no? Todo esto es parte del ecosistema de institucionalidad en el que vivimos, y que tenemos que hacer mucho más para que camine mejor. Finalmente, un rol del Estado bien definido, creo que esto es indispensable también. Un rol del Estado, un Estado que se dedique a hacer bien lo que le compete hacer, ¿no? Garantizar acceso a salud, a educación, a infraestructura, ¿no? Asegurar justicia, seguridad,
etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos roles bien determinados que tiene el Estado, y que más bien no se distraiga o gaste dinero o gaste recursos, ¿no? en otras aventuras, a veces empresariales, que terminan saliendo mal, como hemos visto repetidas veces a lo largo de la historia de Perú y de la historia de Latinoamérica también. Con este sistema, este cambio de algunos paradigmas, en realidad el Perú pasó de ser el último en crecimiento en el periodo 75-92, el último de la región, a ser el primero, ¿no? en el periodo después del 93. Entonces, este es un cambio abismal, ¿no? Respecto de lo que teníamos antes. Pasamos de últimos a primeros. Ya, acá hay muchas cosas alrededor. Podemos hablar también de, hoy hay un tema de precios de los minerales también que acompañó durante cierto periodo, totalmente de acuerdo. Pero nótese que los otros países también se beneficiaron de eso, ¿no? Si uno habla de Bolivia, Chile, Colombia, ¿no? Ecuador, Brasil, México, ¿no? Todos son también exportadores o de cobre, ¿no? o de petróleo o de algún otro producto tipo commodity. Entonces, aquí hemos pasado de ser últimos a primeros. Hay también, por supuesto, una suerte pues, de efecto rebote, ¿no? Que lo estamos viendo un poco más claro este año en comparación con el año pasado. Pero es un poco más difícil hablar de efecto rebote cuando estás hablando de periodos tan largos. No estás hablando de la comparación de periodos que abarcan pues, varias décadas. Y esto es un cambio que ha servido para cerrar muchas de las brechas que todavía tiene el Perú, si bien todavía falta mucho más, como vimos en la primera diapositiva. Y luego, si yo tuviera, hablando del tema nacional, si yo tuviera una varita mágica para corregir un problema, yo creo que sería y es la estructura de nuestra PEA, ¿no? Que está sumamente concentrada en pequeñas empresas, ¿no? Algunas no menos de 5 trabajadores o 5 a menos, muchas veces en realidad personas individuales, muchos de estos son independientes. Y creo el gran reto que tenemos hoy día por delante es cómo mejoramos la productividad del trabajador. Y yo sugiero que una manera de mejorar la productividad del trabajador es que los trabajadores puedan trabajar en empresas que son más grandes, ¿no? Empresas pequeñas, empresas medianas, no necesariamente micro, porque las empresas pequeñas y medianas ya tienen un mayor acceso a capital, tienen un mayor acceso a financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces creo que si yo tuviera una varita mágica, no creo que este es el punto a donde le pondría más atención. ¿Cómo hacemos que más trabajadores puedan usar su talento, su esfuerzo, su innovación en empresas que ya tienen un sistema suficiente como para otorgar mayor potencial de productividad? ¿Y por qué nos interesa eso? Porque la mayor productividad en empresas más eficientes viene con mejores salarios también. Viene con mejores salarios, viene con mayor probabilidad de ser formal, viene con mayores beneficios, ¿no? Y al final termina siendo un círculo virtuoso. Entonces, este es uno de los asuntos de lo que tenemos que pensar siempre. Decía, David comentaba la cita de Krugman, ¿no? Yo, digamos, aquí, un poco menos elocuente, pero creo que quiero decir lo mismo aquí, es a largo plazo la mejora sostenida de la productividad es la única manera de vencer la pobreza y mejorar la calidad de vida. Podemos hacer varias cosas alrededor, ¿no? Hay diferentes maneras de cortar el mismo pastel, ¿no? Pero la verdad es que si queremos una mejora sostenida a largo plazo, la productividad es por lejos lo que más importa. Pasando ya a hablar de algunos indicadores de Loreto, la pobreza, como en el resto del Perú, subió. A ver, voy a retroceder un poquito. Hemos tenido un buen periodo de contracción de la pobreza, tanto en el Perú como en el promedio peruano, como en Loreto, en los últimos años, ¿no? Sobre todo, y con mucha mayor claridad, digamos, 2005 hasta el 2013, ¿no? 2014 más o menos, ¿no? A partir de ahí tenemos un periodo donde no mejoran tanto los indicadores, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y luego a nivel nacional, sobre todo, tenemos este incremento fuerte de la pobreza a partir del COVID en el 2020 de unos 10 puntos porcentuales, cosa que no sucede tanto en Loreto. Pues esa parte es interesante, ¿no? En Loreto, quizás por composición demográfica, la caída de la producción, que sí fue fuerte, no llegó a reflejarse en niveles mucho más altos de pobreza. O sea, sí subió, pero no a los mismos niveles que se vieron en escala nacional. Y esto mismo, digamos, este impacto más moderado, que en términos de ingresos de la familia, se puede ver también en la distribución de la población por niveles de ingresos en la región, ¿no? De nuevo, hay una reflexión similar, no ha habido una mejora sostenida en crecimiento de la clase media, ¿no? Fíjense, en el 2005
Teníamos 6% de clase media en la región, ¿no? Definida acá como los que están entre 12 y 62 dólares por persona por día. De 6 pasamos pues a 23, 25, 24% hacia el 2018-2019. Entonces son crecimientos sumamente buenos, ¿no? Son casi, ¿no?, 20 puntos porcentuales, 18 puntos porcentuales, ¿no?, de crecimiento de la clase media, junto con una obvia contracción de la tasa de pobreza. Los indicadores de pobreza acá no son exactamente iguales que los anteriores, porque esto es según el umbral del BID. Lo anterior era según el umbral del INEI, pero digamos, la reflexión es la misma, ¿no? Ha habido una caída fuerte de pobreza, sobre todo hasta el periodo 2012, ¿no? Luego de lo cual esto deja de mejorar a la misma velocidad. Respecto de la composición del producto en la región, ¿no?, hay una buena parte que corresponde a comercio, un 17%, y más o menos la misma proporción a minería y hidrocarburos, ¿no? Claramente acá hidrocarburos siendo más relevante, y luego 10% sector agro. Ahora, fíjense en la mano derecha, ¿no?, si uno trata de dividir las contribuciones de cada uno de sectores un poco más grandes, ¿no?, extractivos, transformación, servicios, y el total del PBI, en muchos años lo que te jala más para arriba o te jala más para abajo es la parte extractiva, ¿no?, vinculada principalmente a hidrocarburos, con lo cual el ciclo de crecimiento en la región ¿no?, está fuertemente atado a lo que vaya a pasar en la actividad hidrocarburífera. A nivel de recuperación económica, no, si bien a escala nacional, ¿no?, ya tenemos una recuperación en nivel en producto muy similar a la que se tenía prepandemia, ¿no?, ya estamos casi ahí, de hecho casi un poquito por encima. En Loreto, comparación con la prepandemia, todavía estamos en niveles más bajos. No, de nuevo, esto principalmente por el impacto de la producción petrolera, ¿no?, y la paralización de actividades en algunos yacimientos. Entonces, no, si bien a nivel nacional el nivel de producto ya está casi totalmente recuperado, ¿no?, o totalmente recuperado, en Loreto todavía hay este espacio de mejora con respecto de regresar a los niveles de producción agregados que se tenían en el 2019. Por supuesto, como decía, no voy a tenerme demasiado acá, pero esto responde, lo que hemos visto hace un ratito, responde a esta evolución de la producción de crudo en la región, ¿no?, con los diferentes lotes y las caídas relacionadas. ¿Cómo se ve esto? Todo esto era producción, ¿no? ¿Cómo se ve esto desde el mercado de trabajo, ¿no?, a nivel sectorial? Como en muchas regiones y a nivel nacional también, la diferencia, digamos, uno de los sectores que más empleo genera es el sector agropecuario. El Loreto aquí no es la excepción. Y otro de los puntos que comparte con el promedio nacional es que tiene 2 puntos, crece la cantidad de gente que está en el sector agro respecto de lo que se tenía en la prepandemia, ¿no? Esto ha sido un comportamiento bastante regular, en realidad, lo que lo hemos visto en varias regiones. ¿No? Por lo demás, esta data todavía está al 2020, ojo, pero hay un proceso de recuperación interesante. Esto no es la misma, no es la misma variable. Anterior era empleo total, estos son planilla, trabajadores de quinta categoría, no formales, quinta categoría. Pero si uno ve el Zoom con ya tomando en cuenta la data del 2021, ¿no?, uno ve pues un proceso de recuperación también interesante, ¿no?, a pesar de los indicadores que veíamos de producción, que todavía estaban 9% más abajo de lo del 2019. Aquí ya tenemos niveles incluso un poquito por encima en planilla de lo que se registraban en 2019 para la región. Un tema sí que es bien importante llamar la atención es el avance de la vacunación. Aquí todavía Loreto ocupa de los últimos lugares a nivel nacional. Por supuesto que hay retos distintos, no se trata de poner necesariamente en la misma balanza a Loreto con Tacna y Moquegua, ¿no? Son retos, son realidades sumamente distintas. Sin embargo, sí hay que llamar la atención a que se requiere mucho más empuje en este campo, ¿no? Todavía acá Loreto aparece rezagado. No, yo sé que hay variables estructurales, no, demográficas, que explican que parte de este resultado,
Sin embargo, también refleja la necesidad de apurar esfuerzos. Es más o menos el mapa como se ve a nivel de provincia, ¿no? En Loreto no tienes todavía espacios con muy poco avance, ¿no? Quizá la excepción puede ser Maynas. Esto voy a pasarlo rápido, que es inversión privada para entrar de frente a competitividad. Nosotros en el IPE tenemos hace ya un tiempo el índice de competitividad regional, nos recoge algunas similitudes con el indicador anterior que presentó David, y en este indicador, al 2021, lo que tenemos es a Loreto en el puesto 24 de las 25 regiones en términos de competitividad. Entonces son 40 variables que analizamos para esto, divididas en 6 pilares, que son los que tienen a la mano derecha: entorno económico, infraestructura, salud, educación, laboral e instituciones. Y a mí, la verdad, los que más me preocupan, ¿no? Que es donde hay más rezago y donde tiene que ver, no solamente un tema de competitividad, que es lo que estamos midiendo acá, ¿no? Que es un primo hermano de la productividad, sino que esos son temas ya de derechos fundamentales, ¿no? Aquí estamos hablando de acceso a salud y educación. Esos son derechos fundamentales, más allá de que sea parte de la competitividad, esos son derechos. Y eso creo que debería poner doble alarma, ¿no? Respecto de algunos rezagos en varios indicadores. Obviamente no vamos a poner todos, son 40, solamente para mencionar algunos, ¿no? Prevalencia de anemia, ¿no? Todavía relativamente alta en la región, desnutrición crónica, lo mismo en la parte de salud. En la parte escolar, ¿no? Asistencia escolar, colegios con el porcentaje del colegio contiene los 3 servicios básicos, ¿no? Agua, electricidad y desagüe. A quienes quieran profundizar un poco más en este esfuerzo, les recomiendo visitar la página web incoreperu.pe. Ahí pueden encontrar todas estas variables y muchas más distribuidas por región y también por año. Creo que es una herramienta muy interesante para estudiantes, eventualmente profesores y ojalá también tomadores de decisiones de política pública. No creo que esto es algo que contribuye bastante con evidencia al debate, y no, la última edición está a este año, al 2021. En retos de política pública, aquí David mencionó algo también, solamente voy a profundizar en algunos puntos extra, ¿no? Uno de ellos es que 3/4 del presupuesto para inversión pública en la región, que debe servir para cerrar brechas, ¿no? Muchas de las que veíamos antes, ¿no? infraestructura, educación, salud, seguridad, etc. 3/4 de esa plata está en manos de las municipalidades o del gobierno regional, ¿no? Eso ilustra, creo, bastante bien que la importancia que van a tener las elecciones de octubre del próximo año, ¿no? Casi 75%. Vamos a elegir a quienes van a administrar el 75% de la plata para cerrar estas brechas. ¿No? Y por supuesto es presupuesto que también es un contingente pues, a la evolución del precio, la producción y el precio de los hidrocarburos. Acá creo que tratar de llegar a consensos que puedan hacer viable, no para el próximo mes, sino a mediano y largo plazo, la actividad hidrocarburífera en Loreto es bien importante. Ahí yo recuerdo al expresidente de Petroperú, Carlos Paredes, ¿no? Que él decía, mira, esta situación es insostenible como está ahorita. Entonces, él decía, ¿no? Pongámonos de acuerdo, ¿no? O queremos, ¿no? hidrocarburos y vamos a promover exploración y vamos a buscar una manera que el oleoducto funcione, ¿no? Y vamos a llegar a acuerdos con todas las partes, ¿no? Que al final es responsabilidad de Petroperú, una parte del oleoducto, o no lo vamos a hacer y decimos, ¿sabes qué? El petróleo que está ahí, listo, se quedó. No, pero una de las dos vías tenemos que encontrar. ¿No? Esta era la posición de Carlos, que la verdad me parece razonable, él que tuvo la experiencia de pasar por Petroperú y con todos los temas que hubo en ese momento en el oleoducto. Esta es una diapositiva que se repite también en varias regiones, ¿no? Tenemos un bajo nivel de ejecución, un bajo nivel de gasto. Ahora, esto es especialmente preocupante en una región que todavía exhibe brechas altas, ¿no? Uno esperaría, si tienes todavía brechas muy altas en salud y educación, como las que hemos visto, ahí pensaría una mayor responsabilidad de ejecutar el presupuesto que existe, ¿no? Porque las necesidades se corresponden.
Hay algunos proyectos incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, de PENIC, que no competen a Loreto, pasan por ahí, pero de nuevo con poco avance, la verdad. Tratar de empujar esto en la medida de lo posible, ¿no? y de lo responsable, creo que es parte de la agenda hacia adelante. Ya para cerrar, solamente quiero poner este gráfico rápido, regresando un poco a la primera diapositiva. Esta diapositiva que era de PBI per cápita, con diferentes países a lo largo de 70 años, ¿no? Un poco en la misma línea de la que presentó David. Ahora, pero yo quiero sugerir hacer esto para adelante. Ya no mirar 70 para atrás, sino 30 para adelante. Y con 30 para adelante hay que ponernos en supuestos, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar? La verdad que no sabemos, pero podemos ponernos en supuestos. Entonces digamos que crecemos al 2% por 30 años. Podríamos tener más o menos al 2050 el PIB per cápita que tiene hoy Costa Rica. 2% por 30 años y el peruano promedio sería igual de rico que el costarricense promedio. Deberíamos poder aspirar a hacerlo mejor. Pensemos en 3%. 3% estaríamos más cercanos a Chile. Ok, de repente podríamos aspirar a hacerlo mejor. 4% por 30 años, como un Polonia, como un Hungría, ¿no? Como un país que está ya en el considerado umbral, ¿no? del ser un país desarrollado, considerado desarrollado. Eso está más interesante. Un 4% por 30 años, eso es una generación. Si queremos ponernos ambiciosos, pensemos en 5. 5% por 30 años. Eso es un Nueva Zelanda, eso es un España, eso es un Francia. Eso es sumamente ambicioso, 5% por 30 años. Ya, y si quieres volar, tienes un 6% por 30 años, ya eres como un Dinamarca, como un Holanda, como un Estados Unidos, ¿no? Un país de los más ricos del mundo, pero 6% consecutivo por 30 años. Pero digo, más allá del país al que sea, creo que el espíritu de esto es ilustrar lo que comentaba antes, ¿no? Esta importancia que tiene el crecimiento económico sostenido basado en productividad. Al fin del día, eso es lo único que nos va a hacer una diferencia sustancial. Entonces, esto es, yo sugiero, yo pienso, es sobre lo que deberíamos obsesionarnos. Y esta reflexión va tanto a nivel nacional como a nivel regional. Con eso concluyo la presentación y quedo atento a los comentarios y después preguntas posteriores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a todos los participantes. Nosotros teníamos ahora la ponencia del señor Ricardo Boria, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, pero él ha tenido una complicación por la cual no podrá acompañarnos. Sin embargo, tenemos varias preguntas que hemos ido recopilando dirigidas a ti, Diego, que me gustaría hacerte algunas. Por el tiempo no podemos hacer todas, pero trataremos de hacer algunas. Nos preguntan sobre cómo se puede optimizar el gasto público y su aplicación en diferentes sectores. Si bien hemos hablado sobre la cantidad de cosas que podrían hacerse mejor, bastantes personas del público quieren saber cómo es que se podrían optimizar las cosas y lograr mejores resultados. A ver, dentro específicamente de gasto público hay varias cosas. De repente ahí David puede comentar un poco más, dado su paso por el MEF. Pero parte de lo que se habla bastante es la mejora en las capacidades de los gobiernos subnacionales. Eso es la típica. Y es importante. Es indispensable tener planes adecuados de fortalecimiento de capacidades en entidades subnacionales. Pero creo que no va a ser suficiente. Creo que a la vez hay que pensar en algunos sistemas que puedan encontrar sinergias, ¿no? Entre distintos distritos o distintas municipalidades, que puedan quizás hacer un proyecto un poco más grande, pero que tenga mucho mayor impacto en la calidad de vida y no perdernos en tantos papeleos de proyectos chicos, que suele ser bastante el inconveniente. Ahora, la madre de los problemas en muchos casos de inversión, hay varios temas. En muchos casos de inversión, sobre todo más chica, en realidad de todo, pero es el problema inicial de los expedientes, ¿no? Y o sea, ya la concepción de la obra, ¿no? Por dónde va a ir, ¿no? Y eso luego se licita,
pero luego pues cuando se licita resultó pues que el trazo no era por ahí, que tenía que ser por el otro lado, ¿no? Entonces de plano ya está mal hecho. Entonces cuando tenemos esos problemas es cuando se empiezan a retrasar muchas de las obras. Ese es uno de las grandes fuentes de retraso. Y la otra, quizá para proyectos un poco más grandes, más típica, es la liberación de predios. Sobre todo cuando estamos hablando quizá de carreteras, ¿no? O el mismo aeropuerto de Lima. No, parte del problema es que no podemos entregar los terrenos saneados, ¿no? Hay interferencias, ¿no? O hay problemas de propiedad, entonces no tenemos, nos podemos demorar años, varios años, ¿no? La Autopista del Sol, el mismo Jorge Chávez, ¿no? ¿Cuánto tiempo se ha demorado por temas de terrenos que están en alguna suerte de litigio? Entonces, no, hay varios temas, ¿no? Capacitación de gobiernos subnacionales, sinergias entre diferentes entidades subnacionales, ¿no? Liberación, quizás pensar en una autoridad de liberación de terrenos, no sé si adscrita al MEF, adscrita a la PCM, es parte de lo que se ha discutido, ¿no? Y también tener una mejor atención sobre la parte inicial del planeamiento de los expedientes de obra pública. No sé si ahí, David, si tú quisieras complementar con algo, dado tu paso por el MEF. No creo. Ahí está. Sí, Diego, no, yo creo que has abordado bastante estos puntos, ¿no? Donde se requieren hacer ajustes, ¿no? Para intentar desplegar, digamos, la iniciativa del sector privado, por un lado, que yo creo que has apuntado bastante bien en cuanto a este tipo de reformas, ¿no? E iniciativas que hay que intentar poner en marcha. Y el Estado tiene, evidentemente, que acompañar, ¿no? En estas transformaciones, ¿no? Hace un momento comentaba el tema de capacidades, ¿no? Yo creo que este es un primer punto. Pero otro aspecto que no mencioné y creo que también es importante, y ya han habido bastantes iniciativas para desarrollar, es el tema de mejorar el ambiente de negocios, ¿no? El negocio para todos, ¿no? Que implica desde poder trabajar dentro del marco de la formalidad con un permiso en toda regla, por ejemplo, ¿no? Con una autorización y que esto no te tome, pues, ¿cómo se llama? El triple del tiempo que te puede tomar en Chile, que es un país con el cual nos gusta a veces compararnos, ¿no? Que estos costos de trámites terminen significando en el Perú eh, casi el 10% del Producto Bruto Interno comparado, ¿no? Con Chile que solamente cuesta el 3%, ¿no? Ese es el tiempo que destinamos, costos, recursos valorados, ¿no? Y que claro, que ahuyenta, otro de esos aspectos que ahuyenta al ciudadano a trabajar en la informalidad, ¿no? Al final la informalidad se termina convirtiendo en un tremendo lastre, ¿no? Para terminar de construir el contrato social que todos queremos, ¿no? Este contrato social que permita, pues, que efectivamente, ¿no? Se haga válido justamente el hecho de que se transfieran poderes al Estado para ayudarnos a organizarnos, para ayudar a solventar las fallas de mercado. Y estas situaciones, pues, al final terminan impactando tremendamente y negativamente en la generación de valor, ¿no? Por ese lado hay un ámbito que también creo que el Estado podría hacer mucho para propiciar, ¿no? Estas mejores condiciones. Muchas gracias, Diego y David, por complementar la respuesta. Vamos a hacer una pregunta más para Diego, justo relacionada con la informalidad. Porque nos dicen que Loreto, además de no haber recuperado su valor agregado bruto previo a la pandemia, el tema que más preocupa es la recuperación del empleo formal, ya que la informalidad ha crecido tremendamente entre el 2019 y 2020. ¿Qué soluciones crees, Diego, que habría en torno a este crecimiento de la informalidad? Pues también es una pregunta del millón, ¿no? Yo no creo que haya una bala de plata para la informalidad. No creo que, oye, si hacemos esto, de pronto todo el país es formal. Es un asunto mucho más complejo, mucho más estructural de lo que se puede resolver con una sola medida. A ver, dentro de las medidas que podríamos pensar para reducir los niveles de informalidad, yo creo que hay un camino en el mismo ministro de Economía, ¿no? El mismo Pedro Frank, que planteó en su tema de facultades,
que se haga un régimen de microempresa integrado, ¿no? Más armónico. ¿No? Yo creo que esto no debería pasar por facultades, yo creo que esto debería ir por proyecto de ley. Pero digamos, la esencia del proyecto es interesante. Creo que es parte de lo que tenemos que darle a las empresas más pequeñas, no solamente desde la parte tributaria, sino también desde la parte laboral, es incentivos para crecer, ¿no? Y hoy día más bien hemos hecho pues un ecosistema en el que penalizamos el crecimiento y penalizamos el éxito. Y eso sin duda es una barrera para encontrar más formalidad en el país. Entonces, integración de sistemas tributarios y laborales para hacer que las empresas quieran invertir, quieran vender, ¿no? Y no les dé miedo pasar la última boleta, contratar al trabajador 21, a partir del cual tienes que repartir utilidades, ¿no? O te vas a salir del régimen, o te partes, ¿no? Eres dos empresas chiquitas, ¿no? Todos esos malos incentivos es parte de lo que tenemos que combatir. Ahí no sé si, David, si te suena, ¿cómo te suena? Mira, el tema de la informalidad, digamos, no existe la bala de plata, no es tiempo que lo hubiéramos abordado. Es un tema que requiere abordarlo de forma multidimensional, ¿no? Yo creo que los aspectos que ha mencionado Diego van en el camino, ¿no? Digamos, esta hoja de ruta, digamos, que debiéramos intentar trazar, ¿no? Tienes el tema laboral, digamos, que le hemos venido mencionando en diferentes oportunidades durante la mesa el día de hoy. Tienes el tema, evidentemente, de ambiente de negocios. Tienes el tema también de legitimidad, ¿no? Entendido la legitimidad en el hecho de para qué pago impuestos si el Estado me brinda los servicios o no los servicios que yo deseo. Hay un dato interesante, por ejemplo, que de alguna manera te hace pensar justamente sobre este tema, cuando observamos que, por ejemplo, gran parte de los servicios públicos que el Estado debería brindar, dado al contrato social, dado lo que señala en la Constitución, como es el tema de la educación, por ejemplo, ¿no? Donde prácticamente todo el Perú, ¿no? Digamos, porque esto llega hasta los niveles socioeconómicos más bajos, destina un importante presupuesto y sus recursos a la educación, ¿no? Al colegio, ¿no? El caso de Perú es un caso paradigmático, ¿no? Cuando se compara la atención a las escuelas públicas, ¿no? Por ejemplo, con países como, por ejemplo, Chile, Uruguay, Argentina, incluso países desarrollados, por cierto, ¿no? Eh, el nivel de democratización que tiene el acceso al sector público es amplio, ¿no? Digamos, es decir, el que quiere, ¿no? Porque tiene el dinero y cree que le merita ir a una escuela privada, ¿no? Va, ¿no? Pero bien, puede estar muy bien solventado esto en una escuela pública, ¿no? Y en estos países como Chile, Argentina, por ejemplo, para poner cuestiones más cercanas, uno ve que el porcentaje de personas, incluso de nivel socioeconómico A, que atienden al colegio público, es muchísimo más alto que el Perú casi no existe, ¿no? Y en el nivel socioeconómico, a medida que vas viendo a la clase media, una proporción importante y vas bajando masiva va al colegio público. En cambio, en el Perú, digamos, los que estamos en nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Nos vamos a empezar más bajo, pues hacemos el mayor esfuerzo posible de rascar la olla para intentar llevar a nuestro hijo a un colegio privado, ¿no? Entonces, estas son cosas, digamos, que complejizan también el tema de dar soluciones o salidas a la informalidad, ¿no? Porque esto al final deslegitima el tema de por qué pago impuestos, ¿no? Por otro lado, también esto luego nos incorpora en un círculo vicioso complicado, porque cuando uno empieza a hablar mal del Estado permanentemente, también se termina haciendo mucho daño al país, ¿no? Y al final, yo creo que es un tema que tiene estas capilaridades, estos encadenamientos, ¿no? Que hay que abordarlo por algún lado, ¿no? Que hay que abordarlo por algún lado, pero es, de alguna manera, entender estas complejidades lo que también nos hace entender de que
que es importante, digamos, encontrar, digamos, algún tipo de camino y consensos, ¿no? Para intentar avanzar, ¿no? De acuerdo, David, muchísimas gracias. Gracias también a Diego y a Vladimir Chong. Estamos terminando de acuerdo al programa. Muchas gracias a todos los asistentes. No olviden, por favor, que el día de mañana tendremos una clase de Economía Pública a cargo de Paola Herrera, economista del IPE, a las 5:30 de la tarde. Los esperamos a todos por allá. Y muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias, David, doctor Chong, María Pía, ¿no? Y sobre todo, por supuesto, como siempre, a los asistentes. Espero, como les decía, poder estar en persona en el siguiente foro el próximo año.